Hola a todos, bienvenidos a Podcast Member, el podcast en el que descubrimos cómo es trabajar en Disney y hablamos con las personas que se dedican a crear la magia. En este podcast tenemos a una persona que ha trabajado en una ocasión en Disneyland París en el mismo trabajo que yo, así que bueno, en esta vez también participaré un poquito contando mi experiencia. Tenemos aquí a Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien también. Para quien no te conozca, preséntate un poquillo, cuéntanos un poco sobre ti. Vale, pues soy Ana, soy de Sevilla y estuve trabajando 7 meses en Disney en una boutique en la zona de Frontierland. Y bueno, pues a continuación pues os explicaré un poquito más fue trabajar en esa zona, también en la boutique, las funciones que realicé. Exactamente, en este episodio vamos a hablar sobre el trabajo de vendedor boutique, que es básicamente trabajar en las tiendas del parque. ¿Cómo fue para ti presentarte y decir, voy a ir a trabajar a Disney? ¿Cómo surgió eso? Bueno, yo había terminado el máster de profesorado de francés y claro, había dos opciones, presentarme a las oposiciones, que no lo tenía claro en ese momento y es un proceso muy duro, o buscar otra cosa que no fuera de lo mío. Y vi que Disney hacía entrevistas en Madrid y en Sevilla y dije, ¿por qué no probar con Disney? Porque desde que soy pequeña me encanta y me apasiona el mundo de Disney, de las princesas. Vamos, que a día de hoy no ha desaparecido, ha aumentado esa pasión. Y bueno, pues me presenté a la entrevista aquí en Madrid, vine desde Sevilla a Madrid y bueno, la entrevista fue genial. Fue todo en francés, no, me hicieron una única pregunta en inglés porque, bueno, como mi segundo idioma nativo es el francés y bueno, pues me dijeron que cuál era de los puestos, cuál prefería y dije que me encantaría trabajar con los clientes porque dado que hablo idiomas podría ayudarlos más fácilmente y además pues soy una persona generosa que siempre me encanta ayudar a las personas en todo lo que sea, todo lo posible. Entonces pues me contrataron como vendedor boutique y, y la verdad es que fue una experiencia increíble. O sea, ¿tú tenías ya pensado que querías tienda o ibas un poco a ver qué te ofrecían, pero dentro del trato con los clientes? Yo iba a algún puesto en relación con el trato de cliente. Me ofrecieron Vendeur Boutique y la verdad es que creo que fue lo mejor que me pudieron ofrecer. ¿Y tardaste mucho en conocer, digamos, en recibir respuesta de Disney, en conocer Que qué va, pasó la entrevista? que va, salí de la entrevista y a los 10 minutos me enviaron la oferta. ¿Y luego tardaste mucho en recibir el contrato? O... Sí, eso fue un periodo más tedioso porque hasta un mes antes de irme a Disney, que me fui en marzo, Ujú. no me enviaron los documentos, la residencia, nada. O sea, tardaste unos 2 meses o así. Sí, pero Esto es algo que suele ocurrir en tienda, a diferencia de restauración. En el episodio anterior hablábamos con Marco de restauración. En restauración es muy común presentarte a la entrevista y tener la oferta, el contrato y todos los detalles el día de la propia entrevista. En tienda no es así. En el resto de trabajos tampoco suele ser así. Hay que esperar un cierto tiempo para recibir la oferta. ¿Para saber si han pasado la entrevista? No. Puedes saber si ha pasado la entrevista el mismo día, el mismo día. en las próximas 48 horas después de terminarla. Pero recibir la oferta, el contrato y saber dónde vas a ir a trabajar, eso sí que tarda su tiempo, sobre todo en tienda. Sí, en mi caso, por ejemplo, la zona en la que iba a trabajar creo que lo supe en febrero. La entrevista fue en enero, entonces un mes después supe en qué zona iba a trabajar, en Frontierland. Exactamente. Así que hablaremos bastante de cómo se trabaja en Frontierland. Em, ¿Necesitabas experiencia para trabajar en tienda? ¿Fue la primera vez que trabajabas en ese tipo de trabajo? Fue la primera vez que trabajé en boutique y sobre todo en tienda, pero no necesitas experiencia alguna. De hecho, te dan una formación en caja, que bueno, es de un día y te explican cómo se le cobra a un cliente, cuáles son las distintas formas de pago y bueno, y ya luego pasas a la práctica. Bajar, Exactamente. que es lo más laborioso porque vienen los clientes con distintos cupones o distintos Sí. métodos de pago y no sabes qué hacer. Sí, hay, bueno, mucho que aprender en tiendas. Se aprende bastante. Sí, Se aprende bastante. Y claro, cada persona quiere pagar de una forma. Y bueno, hay mucho que aprender, sí. es curioso. Está curioso. ¿Y
así para conocer un poquillo más en tienda. ¿Cómo son los primeros días? A ver, los primeros días son duros e intensos porque te tienes que adaptar sobre todo a un equipo nuevo, a unos compañeros, a un idioma nuevo. En mi caso no me resultó difícil porque era la segunda vez que estaba en Francia. Estudié en París y bueno, pues el idioma lo llevaba bastante bien. Pero adaptarte a unos compañeros nuevos, jefes nuevos, luego también la boutique era muy grande porque es la boutique principal de Frontierland. Ujú. Bueno, no sé si sabréis, pero las boutiques en Disney funcionan como complex y en la zona de Frontierland tenemos un complex que está formado por Thunder Mesa, que es la boutique principal. Luego tenemos el Bee Thunder Mountain, las fotos. Tenemos otra boutique especialista en pins, Pueblo Pin Trending. Hablaremos de los pins, Sí, hablaremos más muy tarde de los pins. curioso. Y por último, hay una boutique como muy, muy pequeñita que la abren sobre todo en Halloween, se llama Critter, y está frente al Teatro del Rey León. Y ahí solamente se venden bebidas, sobre todo para los shows de Mother Gothel. Vaya, esa no sabía que formaba también parte del complejo. Sí, sí, Esto es algo que no hablamos el otro día con Marco, es que en Disney las cosas funcionan por complejos, es decir, tú no trabajas en una tienda o en un restaurante concreto de una zona, sino que trabajas en todas las tiendas de esa zona. En el caso de Ana, pues ha trabajado en todas las de Frontierland. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé en todas las de Discoveryland, que es la de Buzz Lightyear, la de fotos de Buzz Lightyear, la de Star Tours, la de fotos con Darth Vader, la de fotos de la Space Mountain. Son un montón de tiendas en las que te puede tocar y comparten ese mismo equipo y esos mismos jefes. sí. Entonces, eh, cuando recibís vuestra posición, no te va a tocar, ¿trabajas en la tienda de Buzz Lightyear? No, te va a tocar zona de Discoveryland. Y en esa zona de Discoveryland, cada día te puede tocar en un sitio En los diferente. sitios diferentes. Y también es cierto que, por ejemplo, cuando se necesita más personal, te transfieren a otra boutique. En mi caso, yo he estado trabajando en la zona de Adventureland. Nunca he trabajado ni en Fantasyland ni en Discoveryland, pero he trabajado en Main Street, en Emporium y Flora, Gaisontree también, y en los estudios. También he estado trabajando en los estudios. De hecho, creo que nos encontramos en algún momento en los estudios. En estudios, En Studio Store. No coincidimos en ese momento trabajando, yo creo que yo recuerde, pero sí que de tú sales, yo entro o algo así, Sí, sí que me suena, sí, sí. sí, sí. Esto es lo que se conoce como transfers. Si en algún momento falta alguien en otra tienda y no tienen personal para cubrirlo, te pueden mandar ese mismo día a otra tienda. En mi caso, yo, por ejemplo, he hecho transfer a Adventureland, que estuve en la Jirafa Curiosa y la tienda de Indiana Jones, que no es la de la atracción de Indiana Jones, es otra que hay antes. Otra. Luego también he hecho transfer a Wall of Disney, que en Wall of Sí. Disney es un no parar, Hoy sí, se trabaja todo el rato sin parar, sin parar. es la tienda más grande de todas, la que más público tiene, Sí. y de verdad que es no parar ni un solo segundo. ¿Y qué más transfers he hecho? A Portal Shop, no sé si la conoces, No, es la que hay en la entrada del Avengers Campus, forma parte de los Chariots, vale, vale, ya. como a un lado donde se venden Spider-Bots Ay, y sí. es muy pequeñita, es como, sí, es muy pequeñita. Ahí también he hecho transfer y la más rara de todas, a la tienda del hotel B&B. ¿En serio? Sí, a la tienda del hotel asociado B&B estuve un día trabajando, el día de Reyes, y es una tienda que no te imaginas en ningún momento que te puede tocar trabajar ahí. Es una tienda en la que solamente hay 2 empleados y un team leader, es decir, un jefe, y uno de los empleados es fijo de allí, se llamaba Remedios la señora, muy maja, y el otro es el que va rotando cada día para ir a acompañar ahí. Wow. Y fue curioso, fue curioso. O sea, algunos de los que ya me conozcáis ya conocéis esa historia, pero fue curioso, no me imaginaba nunca trabajar en esa tienda y que fuera posible trabajar ahí. Pero sí, sí, esto es algo que te puede tocar un día sin haberlo, Sí, sin haberlo. sin haberlo pensado. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, pero por ejemplo, en el caso de los transfers, me lo decían con días de antelación. Pero el día,
hubo 3 veces que tuve que irme a Emporium, por ejemplo, cambiarme rápidamente e irme a Emporium. Sí, eso, pero bueno, no pasa nada, aún así, por llegar tarde esos días. No pasa nada. ¿A ti te gusta hacer transfers? A mí sí. A mí me encantaba, sobre todo en la zona de Adventureland. La tienda de Piratas del Caribe me encantaba, el uniforme me encantaba, Ese me hubiera gustado probarlo, el uniforme de piratas. era increíble. Ese me hubiera gustado. Pero el hecho sí, el hecho de probarme costumes, probarme Sí. uniformes de otras. Cada día te viste de algo diferente. Eso sí me gustaba. Entonces, claro, probé el de explorador, Ay, yo también. eh, Indiana Jones. el de Indiana Jones, sí. Y bueno, claro, luego ya en las tiendas en las que he estado. Sí, pero cada día te viste de algo Sí, diferente. está curioso, está curioso. Y así por continuar, ¿qué posiciones son las que puedes encontrar en una tienda? A ver, está primero caja, atiendes al público y cobras a todos los clientes. Luego está flor, que era una de mis posiciones favoritas porque soy una persona muy organizada y me encantaba suministrar todos los productos a la boutique. O sea, el flores, Por ejemplo, si falta algún producto, tienes que ponerlo de nuevo. O también, por ejemplo, en el caso de las pirámides de peluches. sí, me encantaban. A mí me encantaba. A mí me encantaba la Me pirámide. encantaba ordenarla. La ordenaba de principio a fin y se notaba. Y eso pues lo ordena de mayor a menor. Luego también, por ejemplo, reponer los pines, en el caso de mi boutique, o cualquier otro producto por talla. Y eso es lo que denominamos flor. Luego tenemos animación, que es la animación. Te pones, por ejemplo, un sombrero de, mm, del oeste, también una varita que suministraba como espumas o bolitas. Em, También te podías poner los shoulders, Ujú. como por ejemplo Remy. En Frontierland, ¿qué había como animación? Animación teníamos el gorro, el sombrero, luego teníamos la varita mágica del Rey León, también teníamos el shoulder de Tic Tac, Chip Chop, en francés se llama Tic Tac. También teníamos Sasu, que es el del Rey El León. de Rey León, sí. Y creo que tuvimos también a Mushu. Sí. De hecho, yo lo tengo, pero está en Sevilla. O sea, animación es eso, es jugar con lo que hay en la tienda Sí, para que los guests digan, pues yo quiero eso. Eso es claro. un poco lo que Y consiste. sobre todo con los niños, interactuar con los niños para que básicamente pues compren los productos. Eso es. También en Frontierland crearon un juego que era de encontrar soldaditos que estaban repartidos por toda la boutique. Me suena haberlo visto. Y bueno, los niños, el que encontrara a todos los soldaditos, tenía como enfrente de nuestra boutique había para tirar con escopetas, entonces tenía como 2 tiradas gratis. Bueno, pues oye, está bien. Sí. Es un premio, digamos, para los guests. Para los peques. Yo, por ejemplo, como animación, en Disney Store teníamos las batallas con los Spider-Bots. Ay, sí. Entonces te ponías a jugar contra los niños, contra los adultos también, o se ponían a jugar entre ellos y la gente siempre se enfadaba porque no funciona, mi Spider-Bot está roto. Y digo, no, es que has perdido la partida. Claro. Pero sí, eso estaba bastante guay. Y luego en Discoveryland, el año pasado que fueron las Olimpiadas, en Discoveryland yo lo que más valoro de ese equipo es que tenían muchísima imaginación. Tiene una imaginación por las nubes en Discoveryland. Y en las Olimpiadas cogieron una cesta de estas que tú ofreces a los guías para que vayan metiendo las cosas y luego pasar por caja. Pues cogieron una cesta, la colgaron de una sombrilla fuera de la tienda y con una pelota de Pixar de las que había en la tienda a la venta, jugaba la gente a las canastas. Si encestaban, les daban un regalo, que eran unas canastas. Entonces, era un poco temática Juegos Olímpicos. Entonces, estaba bastante guay. Y luego las espadas láser. Las espadas láser en Discoveryland. A mí me encantaban. A mí A también. mí me gustaban mucho. Y soy muy fan de Star Wars. Me encanta. Sí. Pues te hubiera gustado trabajar en Star Traders. Yo creo que sí. Yo- Y por último, también he comentado que dentro de las funciones dentro de una boutique están los duty, que son los que se encargan, por ejemplo, de suministrarle dinero a los propios cast members, o también ellos son los encargados de poder hacer reembolso y cualquier problema tenemos a los duty antes de los team leaders. Claro, Son los que van por debajo de los team leaders. claro. Para ser duty sí que hay que Tener una formación. tener una formación, experiencia
y ya estar un cierto tiempo ahí en la tienda. Sí. No es una posición que te toque según llegas. Según llegas son las primeras posiciones que han nombrado, sea la caja, el floor, la animación y yo creo que Y ya, y ya. Como mucho la caja de foto también es algo, por ejemplo, tú y yo lo teníamos sí, y a mí me gustaba bastante la caja de foto. a mí también. Básicamente era pasar las fotos de las atracciones a Sí, la gente según salen las atracciones, sí. sí. A mí eso me gustaba. A mí también, porque veías a algunas personas, ay, te contaban su historia y luego estaba muy bien. Allí podías también conocer a gente, y Sí, sí, sí. mucha gente. Yo una cosa que aprendí es que el producto que más valora la gente en Disneyland París son sus fotos. Sí, sí, sí. Y si se pierden sus fotos, es un drama. Un drama, La gente lo pasa muy mal y lo que es lo que más le gusta a la gente, las sí, la fotos. foto, Sí, porque es sí. como un recuerdo de su viaje más mágico, por así decirlo. Y Mm. Y cuando yo una cosa que me sentía muy bien era, se le habían perdido las fotos y lograbas encontrarlas, bueno, el guest te lo agradecía infinito y la infinitamente. verdad es que te sentías muy bien. Y sí, Era algo muy sencillo, pero pero a ellos era como para ellos como si sí, 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 le hubieras hecho el mayor favor del mundo. eso es, O eso sea, es. sí, sí. Vale, ¿y cuál dirías que es el producto estrella, el que todo el mundo te preguntaba por ello o el que más se vendía en tu tienda? Los pines. Los pins. Sí, sí, sí. De hecho, como dije anteriormente, el complejo de Frontierland también está formado por Pueblo Pin Trending, que es una boutique especializada en pins y abre solamente sábado y domingo. Y ahí se realizan intercambios de pines, vienen turistas desde Estados Unidos a cambiar pines. Sí, Sí, la verdad es que hay coleccionistas que traen joyas. joyas, sí, sí, sí. Y joyas de hace muchísimos años y joyas de edición limitada Sí, sí, también. sí. O sea, ¿tú hacías pin trading? ¿Hacías lo de cambiar o...? Sí, lo hacía con poca frecuencia porque me daba miedo tener que, por si me confundían o me intercambiaban algún pin que diera falso, pues me daba un poco de cosa. Y esto es algo que requiere una formación Sí, adicional. sí, una formación. Lo que pasa es que en mi caso me la hicieron una formación de 30 minutos. Entonces ahí no puedes tú aprender si un pin es verdadero o falso. Bueno, en mi caso fue, mira, esto es un pin falso, un pin verdadero, así lo compruebas, a la tira. O sea que, y con eso me sirvió. Con eso ya tiré adelante. En mi caso me explicaron toda la historia de los pines y nada, 5 minutos, cómo diferenciar uno falso de verdadero. Que dije, Dios mío, Bueno, es que a ver, en tu zona sí que se toman un poquito más en serio los pins. sí. Está ahí el pueblo pin trading, Y que claro, teníamos a un compañero, Frank, que lleva 33 años siendo, eh, que es uno de los principales en intercambiar pines. Entonces, a él no le pueden venir con un pin falso porque lo detecta al milisegundo, vamos. es posible que alguien le conozca, le llaman Mr. Pin Trading Sí, o sí, sí, sí. pues es posible que a uno le conozcáis. Pues sí, trabajaba con ella en Frontierland, es donde está el pueblo Pin Trading. Em, ¿A ti te gustaba ahí la interacción con los A guests mí me y demás? encantaba. A mí igual, yo creo que era de las cosas más chulas A de... mí me hacía feliz poder ayudar a los guests, interactuar con ellos, conocerlo, conocer su historia y sobre todo pues hacer como que su día fuera más mágico. Incluso había veces que un mismo guest venía como varias veces Sí, al día a verte. a verme por si ya me había cambiado el lanyard con los pins. Y yo, no, todavía no me ha cambiado nadie. Pero sí, sí, había gente que se daba la vuelta al parque varias veces al día Sí, para cambiar pins. y sobre todo para verte. Si le, Sí, sí. sí, sí. Y una de las cosas que a mí me pasaba, que me daba muchísima pena, es que me venía una familia con una bolsa entera de pins. Me daba un pin para cambiar, lo miraba y decía, lo siento, este es falso. Ya me daba cosa decirle que ese era falso. Pero bueno, digo, tiene una bolsa entera de pins. No pasa nada. Miro otro. Vaya, es falso. Miro otro. Vaya, es falso. La bolsa entera con los 100, 200 pins que habría, todos eran falsos. Y me daba muchísima pena. Pero es algo que nosotros no podíamos hacer. No podíamos coger un pin falso porque No.
es nuestra responsabilidad los pins que había en nuestro lanyard. Pero me daba muchísima pena la gente que compraba lotes por internet, por eBay o por Vinted o algo así, y todos acababan siendo falsos. Sí, de hecho venían con como una especie de cartera, Sí, con maletines. sí, maletines llenos de pins y tú, claro, ¿cuál elijo? Eh, tenía que mirarlo uno por uno y por detrás tocarlo. O sea, ¿tú sabrías diferenciar un pin falso de uno verdadero? A ver, sí, con matices. Vale, porque hoy te traí una prueba, el mismo pin repetido, uno falso y uno verdadero. Ay, A ver, espero. a ver si, y además nos puedes contar cómo lo haces para saber diferenciarlos. Va, Entonces, lo voy a enseñar a la cámara. Y los que no lo estén viendo por YouTube o lo que sea, lo estén viendo por Spotify, pues bueno, al menos escucháis los consejos para saber diferenciarlos. espero hacerlo bien. O sea, esos serían los pins. Como veis, son iguales, ¿vale? Pero uno es falso y otro es verdadero, ¿vale? A ver si tú sabes hacerlo. Ay. O sea, ¿qué es lo primero que miras o qué es Sobre todo el tacto, el tacto? sí. Si tiene la superficie lisa, diríamos que sería un pin falso. Si tiene la superficie con un poco de relieve, sería verdadero. ¿Vale? Yo diría que este es falso y este es verdadero. Vale. ¿Y qué más podrías tener en cuenta para saber Sobre diferenciarlos? todo por detrás también, si pone Disney, tiene que poner la fecha también. A ver. Lo que pasa es que este truco no funciona porque lo falso también lo ponen. Entonces, O sea, el truco de que ponga pin trading por detrás no hace que sea verdadero. sí, tiene que ponerlo. O sea, los falsos también no tienen el pin trading por detrás. Yo creo que sí, pero Yo creo que ambos, o sea, puedes encontrar pines falsos que también ponen el sí. pin trading por detrás. Entonces hay que tener también cuidado con eso. A ver, este tiene aquí una cosa muy rara. No, yo creo que este es el verdadero y este es el falso. Respuesta final. Es que no estoy muy segura. Hace tiempo que no detecto pines falsos y verdaderos. Pero este tiene aquí una cosa, tiene como un número, Ujú. hack 0. Puede ser también que sea como el número de colección o algo, Es el número de serie. el número de serie. Y eso hace que sea verdadero. Sí, Eso hace que sea verdadero. Pero los falsos también pueden tener números sí, de serie. claro, eso hay que tener mucho cuidado porque los falsos es que son exactamente igual, por detrás también te ponen el número de serie, entonces hay que manejarlo, tocarlos bien, mirarlo todo al milímetro. Y claro, mira, este tiene la superficie de relieve, esta es lisa completa y no podría ser. Y muchas veces también cambian los tonos. Sí, Sí, de hecho, mira, este lo que le pasa es que le faltan las patas sí, es y verdad. ese las tiene. Entonces, simplemente con eso, yo creo que ya puedes adivinarlo. Y este tampoco tenía el número de serie. Sí. O sea, uno de los software que he enseñado, le faltaban las patas y, bueno, simplemente con eso ya. Y dices, bueno, pero si no conozco el PIN, ya, a ver, es una pena. Si no conoces Sí. el PIN, ya no sabes lo que le puede faltar o que eso. Pero el resto de cosas, Pero yo diría primero tocarlos. Si la superficie es lisa, ya tenemos ahí como uno de que es falso. Si tiene relieve, ya ahí diríamos que es verdadero, pero no al 100%. Luego el número de serie. También intentar mirar si lo de pin trendy. Y sobre todo, fijaros si le falta algo, también los colores, que es muy importante porque el falso puede ser que sea una tonalidad mucho más clara, entonces ahí ya lo detectas también. sí. Para eso también hay que conocer un poco los pins. Pero Claro, yo un truco que hacía era simplemente pesarlo. O sí, sea, también. simplemente por el peso, según, Ah, según cogía el pin, y diréis, bueno, pero también dependerá del tamaño del pin. no, 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 no depende del tamaño del pin. Simplemente coges los pines y con el peso eres capaz de adivinar si es falso o no. Si pesa muy poco, es falso. es falso. Entonces, cogía alguno de la bolsa, falso. Otro, falso. Otro. Y sin mirarlo, sin nada, simplemente con el peso, ya eres capaz de saber si es falso o si no. Sí. Entonces, para que no se engañen, pues ya sabéis cómo adivinarlo.
En tu caso, ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿Te costó bastante por el idioma, la vida, vivir sola de repente o cómo fue para ti? Para mí no me costó nada porque era la segunda vez que vivía en Francia, sola. El idioma lo controlo bastante bien, se puede decir que soy como medio bilingüe y no me resultó tampoco difícil. Es cierto que, bueno, los primeros días fueron duros porque tenía que adaptarme a un nuevo trabajo, una nueva situación, compañeros nuevos, pero luego cada vez que tenía libre, pues me iba a París con mis amigos españoles o franceses, o también salía con el parque con mis compañeros de trabajo. Es decir, que no me resultó complejo. Vale, pues entonces bien, una buena Sí, experiencia. Nos sí, quedamos con pero una buena experiencia. tengo entendido que, por ejemplo, un amigo mío que trabajaba en restauración en Plaza Garden, le costó muchísimo adaptarse. No controlaba el idioma. A ver, si no controlas el idioma, te puede costar bastante. Luego, claro, si no controlas el idioma no puedes hacer amigos. A ver, aunque hay muchos españoles, Sí, hay pero muchísimos españoles, pero... en su equipo eran todos franceses, entonces le costó muchísimo adaptarse. Y otra cosa que no hemos hablado de las tiendas es, bueno, todos sabemos que el parque abre las 24 horas. Bueno, el parque está cerrado, se siguen haciendo cosas, Sí. siguen habiendo pruebas y esto ya hemos hablado en otros capítulos también. Entonces, en tiendas también se trabaja cuando el parque está cerrado. ¿Cuántas horas de antes y cuántas horas después puedes trabajar en tu caso en Frontierland? A ver, nosotros abríamos a las 9:30. Empezábamos a trabajar sobre las 7:30, O sea, 2 horas antes. 2 horas antes, sí, y 2 horas después también, porque teníamos que primero abrir las boutiques, las diferentes boutiques, también poner en marcha la máquina de café, que Ah, claro, pero tú tenías café. sí, cafetera. Para eso quiero recalcar que necesitas una formación, sí. Te forman cómo limpiar una máquina de café, con todos los instrumentitos. Yo la dejaba como la patena. Me encantaba limpiar la máquina de café, al igual que hacer la pirámide, pero eran mis dos funciones favoritas. Yo también la tenía en Discoveryland, pero nunca usé la máquina de café. Sí que me vi alguna formación así por mi cuenta. Incluso creo que también hay algunos vídeos y tal que Sí, muestran sí. para saber cómo hacerlo, pero nunca me tocó lo de la máquina de café. A mí todos los días me tocaba. Por eso, o la odias o la amas. Vale, vale. Y luego, pues, teníamos, aparte de la máquina, por ejemplo, si la noche anterior no se había repuesto todas las tallas, pues teníamos que comprobar que estuvieran todo. También, por ejemplo, nuestra boutique tenía también zona de gomitas, tipo candy, Chuches, sí. chuches. Sí, sí. Entonces teníamos que reponerlas porque por las noches la cubríamos o si faltaban teníamos que reponerlo, que para las chuches también había otra formación. Claro, todo lo que sea alimentos Alimento, requiere una, una una formación, formación para evitar que caduque. claro, y también por el bienestar de los clientes, que es algo muy serio. Y bueno, eso era todo, pero Básicamente es eso. Por las noches se intenta recoger todo y repo si falta algo, reponer, sobre todo también. ujú, Y los pines, reponer el muro de pines, claro, eso era lo más complejo, porque claro, te tenías que sacar todos los pines y ponerlo uno en uno. Y claro, si tenías un muro bastante largo, sí, los pines, los imanes, los llaveros, eso costaba eso bastante. costaba. A mí me gustaban los peluches. A mí me Es encantaba que después de haber trabajado en Disney Store con la pedazo pirámide de de peluches que peluche. teníamos ahí, pues ya les coge mucho cariño. Después, en Constellations, en la tienda de Buzz Lightyear, otra vez pirámide de peluches. Entonces, ya es que le coge mucho cariño a los peluches. Sí, Entonces, además se colocan muy bien. yo los consideraba como mis hijos. Y llegaban los guests o niños, sobre todo, me lo ponían la pirámide de peluches y lo pasaba un poco mal. A So- ver, siempre acaba muy desordenada. sí, sobre todo porque los Mickeys y Minis grandes pesaban mucho, eran más o menos mi tamaño y costaba un poquito ponerlo. Pero no solo se ordena la tienda al No, principio y al final, durante todo todo el el día, día sí, se está ordenando la tienda. y reponiendo todo lo que falte. Exactamente. Y ya si al final del día falta Falta algo, se cosas. espera a la mañana siguiente y el equipo de por la mañana ve si ha llegado esas nuevas cosas y ya termina de reponer. En nuestro caso, en Frontierland, al mismo tiempo que comprobábamos todo lo que llegaba,
a la mañana siguiente también reponíamos, porque nuestra boutique, al ser la principal, vendíamos muchísimo y muchas veces no nos daba tiempo reponerlo todo. Ujú. Y luego también, bueno, hay otras tiendas que a lo mejor no piensas que son tiendas, como por ejemplo, bueno, los carritos de gorras, pomperos, todo eso también cuenta como tienda. Es Sí, un complejo y cada día, al igual que en restauración, te puede tocar en los chariots, que es un puesto de helados diferente, en tienda también te puede tocar en un carrito de, yo trabajé de pins o de... sí, ahora que lo dices, yo trabajé una vez en un carrito en la Ujú. zona de frente al Hotel Disneyland. Vendíamos orejitas, vendíamos Coca-Cola, de todo, Eso también cuenta como tienda. como tienda. Y luego, por ejemplo, yo en, en Studio Store, en este complejo, también teníamos las sillitas para niños, stroller. Ah, les Imaginaos, eso también cuenta como tienda. Entonces, también te encargas un poco del servicio de sillitas. sí. Vale, ¿tú le darías algún consejo a alguien que ve trabajar en tiendas o...? Sí, el único consejo es que le pregunte desde los primeros días, le pregunte a sus compañeros, team leader, todo lo que sea necesario en cuanto a formación, cobro, formación de, por ejemplo, la máquina de café, porque a medida que pasa el tiempo, como que se supone que ya tienes que tener adquirido todos esos conocimientos. Y está feo preguntar cuando lleva ya 2 meses, pues, oye, ¿cómo se hace esto? Porque a algunos le puede sentar bien, pero a otras personas que tienen un rango importante pueden decir, oye, llevas ya aquí hace un tiempo, sí, sí. Pero el único consejo es que pregunten todo lo que quieran, lo apunten si es necesario y eso. A ver, Y que no, se te puede olvidar algo. En algún momento a todos se nos ha olvidado los cupones. los cupones. Ay, los cupones. Claro, no estoy acostumbrado mucho a hacerlo, entonces, pero bueno. Con los cupones me refiero cuando es como ofertas que dan las agencias o en los hoteles, ¿no? Como Sí, para descuentos en había tiendas. algunos que, por ejemplo, eran les vacances. Es verdad, también los check-ins en las empresas, empresas privadas, que... Que eso no se podían en tienda, pero sí se podían en restauración. Ujú. Tenían como unos símbolos, tenías que cobrarlo de una manera diferente Sí, tenías que saber si se podían canjear en tienda o o no. no. Y mucha gente iba a las tiendas a canjear esos cupones y tenías que decirles que no, que solamente valían Para para restauración. sí. Sí, sí, sí. Pero sí, son como esos descuentos o cheques, digamos, de 10, 20 euros que te hacen una rebaja de las compras. Y sí, ocurría muy de vez en cuando, entonces se te olvidaba. Claro, Entonces se sí. olvidaba. Pero cuando llegaban todos de Todo el golpe porque había alguna promoción o lo que sea y todos te daban ahí 10 cupones y que tú todos decías: venían con "Venga", cupones. Sí, sí, sí. ahí lo tenías. Pero, bueno, ese es el único consejo y que disfruten de la experiencia, porque vives en un mundo mágico del que luego cuando sales de él, no parece que has vivido en un sueño. A ver, es una buena experiencia. Una Sí, buena sí, sí. experiencia. Y si estamos haciendo esto es porque lo recomendamos. Yo volvería, sin duda. O sea, ¿tienes pensado volver a Disney o tienes otros planes de futuro? Ahora mismo estoy trabajando, pero en 15 días vuelvo como guest. Bueno, no como cast member, pero como guest. Y tengo muchas ganas, la verdad, de volver a casa. Bien, bien. O sea, si volvieses, repetirías tienda, probarías otra cosa. No tienda, yo en tienda he estado muy a gusto. Además que he conocido a gente de todo el mundo, eh, he disfrutado muchísimo. Creo que en otra posición, tipo restauración o adentrada del parque, no hubiera disfrutado tanto como en boutique. Yo al menos recomiendo boutique. Sí, sí, Necesitas un poquito más de nivel de francés de que eso necesitas es para la verdad. restauración, pero yo que por ejemplo estaba en atracción y en boutique, a mí lo que más me gusta es la interacción con la gente Sin y duda. en boutique tienes muchísima interacción con la gente, sobre todo con los pins. Sí, Para cambiar pins tienes con los niños, con los de animación. con animación también puedes tener Sí, bastante interacción y eso es muy divertido. sí, 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 la verdad es que sí. A mí boutique me encantó. Volvería a repetir, repetiría, sin duda. ¿Y tienes alguna buena experiencia, algún recuerdo así Ay, que nos sí, quieras contar? tengo muchísimos, la verdad, pero bueno, destacaría uno. Antes de empezar a trabajar en Disney, seguía a un influencer, bueno,
un TikToker español que es apasionado del mundo de Disney, se llama Idani, creo que muchos lo conocen. Sí. Entonces, bueno, pues un día estaba trabajando en las fotos, en BTM, Big Thunder Mountain, y resulta que era amigo de una amiga que trabajaba en restauración en Plaza Garden. Entonces fueron a montarse a la atracción y yo estaba en la foto. Y vinieron y claro, yo no me lo esperaba, conocer a, ¿cómo es? A alguien que lo estaba Sí, siguiendo, solamente seguir por redes. claro, lo Sí. estaba siguiendo desde hacía años. Entonces no me lo esperé y me dio, estuvimos hablando, interaccionando, luego me dio su pulserita de la amistad, que la conservo como oro en paño. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. También conocí a gente tipo influencers también, porque al trabajar en boutique vienen gente de distintos, Sí, viene mucha gente. mucha gente, entonces conoces a gente y bueno, ese fue uno de los mm, numerosos recuerdos que tengo. Qué guay. O sea, yo sé que pasó varias veces por mi tienda, pero yo no soy, me da mucha vergüenza parar a alguien A mí también. si no, si no le conozco, no he hablado con él. O sea, me da mucha vergüenza decir, oye, yo te conozco, no sé qué. Me da mucha vergüenza. Pero sí que no conseguí su pulsera de la amistad, pero sí que Bueno, algunos otros días sí que me traían algunos detallitos de vez en ay, sí, los cuando. detalles de los gays, eso te hace sentir, no sé, Has que hecho bien tu trabajo, sí, 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 sí. sí. De hecho, bueno, ese mismo día, y Dani me puso un guest compliment. Para aquellos que no lo saben, es como un reconocimiento por tu labor y por tu trabajo. Y no pude estar más contenta porque me lo dieron justo el día antes de mi cumpleaños. Ojo, pues sí, que es Entonces, un buen regalo, sí, sí. sí. Y otro buen recuerdo que diría fue que mi cumpleaños es el 14 de julio, el Ujú. día de Francia. Entonces, el año pasado lo pasé trabajando, Vale. pero posteriormente, cuando terminé, bueno, hice una pequeña fiesta con mis compañeros del trabajo y posteriormente vi el partido España-Inglaterra. Entonces, pues trabajar el día de mi cumpleaños en el día de Francia y que fuéramos campeones de Europa, pues es uno de los recuerdos que me llevo también de mi experiencia Disney. O sea, sí, no, yo creo que nos fuimos todos los camioneros españoles a verlo Sí, todo al Disney Village. Sí, sí. Era o ir a ver los fuegos artificiales o ir a ver la final. Yo vi las Y dos cosas. las dos cosas, pues yo fui a ver la final. Y luego ya cuando acabó la final me vi los fuegos artificiales desde fuera del parque. Claro, yo también. Pues eso, sí, sí. O sea, estuvo curioso. Es que estábamos todos españoles en el Village. Sí, claro, había que apoyar a nuestro Había que verlo, había que sí, verlo. sí. Entonces es otro de los recuerdos más bonitos que tengo. Es un buen recuerdo, un buen recuerdo. Vale, y para acabar, pues te dejo a ti toda la palabra. Si quieres, no sé, hacer alguna pregunta, invitar a alguien a venir, decir, no sé, lo que se te ocurra, lo que tú quieras. Bueno, pues me gustaría invitar a una amiga que trabajó en Chariot, se llama Estefanía, ¿De acuerdo? así podría también comentar su experiencia como trabajando en los Chariot. Vale, pues mira, ya hablábamos de ello en el episodio anterior de los chariots. Ahora hablamos mucho de los chariots, pero por ahora, digamos, no sabemos lo que es. Así que si alguien de los chariots se quiere venir, tu amiga, por ejemplo, pues está invitada. Bueno, pues muchísimas gracias Gracias a por ti todo. por venir y yo creo que ha quedado un buen capítulo, ha sido muy interesante y si alguien pues va a trabajar a tienda o tiene alguna pregunta para, para Ana, pues nos la puede dejar y ya se la Sí, paso yo. Y cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en preguntarme. pues nada, Ana, muchas gracias por haber venido Gracias a ti. y muchas gracias a vosotros por ver el podcast o escucharnos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.